Muy buenos días, amigos de gestión. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy vamos a conversar sobre los derechos y deberes que hay respecto al pago de la CTS. Para ello hemos invitado a Ana Rosa Velázquez, quien es jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajo. Muy buenos días. Buenos días, José Carlos. Amigos, les recordamos que pueden hacer todas sus consultas sobre el depósito y retiro de la CTS en nuestro Facebook. La primera consulta, señora Velázquez, es ¿hasta qué fecha tienen las empresas para realizar el pago de la CTS? Las empresas tienen como plazo máximo hasta el 15 de noviembre de este mes. Este miércoles 15. Este miércoles 15, en efecto. Como referencia, el mismo día del partido Perú, Nueva Zelanda tienen ahí plazo. ¿Qué sucede si es que la empresa no cumple con este plazo? ¿Pasa? ¿Hay alguna penalidad que tenga que pagar la empresa? Sí, si el empleador no realiza el depósito en la fecha, que en este caso es el 15 de noviembre, a partir del día siguiente se van a empezar a generar intereses, ¿no? Entonces sí es importante que el empleador cumpla con su obligación en el plazo establecido. Amigos, les comentamos que en unos minutos vamos a poner en pantallas un ejemplo respecto a cuánto es el monto que más o menos un trabajador debe recibir como CTS en base al sueldo que tiene. Antes de ello, otra consulta sobre el retiro de CTS. ¿Qué normativa existe para poder uno retirar alguna parte de lo que tenga depositado? En el 2016 se dio la ley 30334 que permite que el trabajador pueda retirar el 100% una vez que se supere 4 remuneraciones brutas que percibe el trabajador. Estamos hablando del caso de, por ejemplo, un trabajador que tenga una remuneración de 1.000 soles. Si en su cuenta de CTS este trabajador ya tiene 6.000 soles depositados, él va a poder retirar el 100% de 4 remuneraciones, que en este caso serían los 2.000 soles, ¿no? Los 4.000 se tienen que quedar de manera intangible en la cuenta del banco y los 2.000 soles, que sería el excedente, puede retirarlos libremente sin ningún inconveniente. O sea que uno tiene que tener primero acumulado un equivalente a 4 sueldos como CTS y de ahí en adelante todo el excedente lo puede retirar Efectivamente. sin ningún impedimento, Sin ningún traba adicional. ¿Y cómo tiene que hacer el trabajador para hacer ese retiro? ¿Lo hace a través de la empresa? ¿Va directamente al banco, a la entidad financiera que tenga el CTS? ¿Cómo es el trámite? Tiene que comunicarle a su empleador la decisión de esta disposición al 100%. Y el empleador tiene 3 días para comunicarle a la institución bancaria cuál es el monto que debe de quedar en el banco para que el trabajador posteriormente pueda retirar libremente ese 100%, ese excedente de las 4 remuneraciones. O sea que la empresa está al tanto de cuánto de CTS tiene su trabajador acumulado. Efectivamente, tiene que señalarle cuál es el monto mínimo que debe mantenerse en la institución bancaria. Quien tiene conocimiento de cuál es la remuneración que percibe su trabajador, obviamente es el empleador, no la institución bancaria, ¿no? O sea, esto a pesar de que si, por ejemplo, una persona ha migrado de un trabajo a otro y sigue acumulando CTS, igual el último empleador tiene calculado todo el monto de CTS del trabajador. Aquí hay que hacer una diferencia importante, ¿no? La cuenta CTS se abre por cada empleador, ¿no? Una vez que el trabajador, y justamente es el efecto de la CTS, si el trabajador se retira del centro de trabajo, ya no sigue trabajando para el empleador A, esa cuenta va a quedar liberada al 100% y él va a poder retirar el íntegro de lo que esté en esa cuenta. Si está ya trabajando en otra entidad empleadora, que pongamos que es la Z, ahí va a empezar nuevamente a depositarse semestralmente el empleador el monto que le corresponde a su trabajador, ¿no? Entonces, eso es un monto que se abona en la institución bancaria por cada empleador. Ok. Tenemos una primera consulta de Roberto Helguera. Él pregunta, ¿el trabajador puede retirar el excedente de 4 sueldos? Sí, justamente es lo que estaba mencionando hasta hace un momento, ¿no? Si sí, podría reiterar, quizás recién se ha enganchado en la transmisión. Es posible que retire el 100% una vez que se haya superado el depósito de las 4 remuneraciones brutas que perciba. Otra consulta de Francisco Flores. Si ingresé a planilla en agosto de este año, ¿me corresponde recibir algún depósito de CTS? Sí, sí le corresponde y este depósito va a estar en forma proporcional al número de meses y de días que efectivamente ha trabajado, ¿no? Eso nos da pie para mostrar ya el ejemplo sobre cuánto uno debe recibir de CTS, ¿no? Sí.
A ver si ponemos en pantalla, tenemos un ejemplo que ha preparado el Ministerio de Trabajo sobre el cálculo de depósito, si nos puede explicar. Sí, si hablamos del caso de un trabajador que percibe una remuneración mensual de 3.000 soles y que percibe una asignación familiar mensual de 85 soles, el monto que le va a corresponder por compensación por tiempo de servicios va a ser el siguiente. Los 3.000 soles que responden a la remuneración que él percibe mensualmente, el sexto de la gratificación que él percibe también se va a considerar como parte de esta remuneración computable y el monto de la asignación familiar, toda vez que es un monto que percibe regularmente durante todos los meses, se consigna el íntegro de este monto, ¿no? Lo que nos va a dar un total, en este caso, de 3.599, que sería la remuneración computable. Y este monto, lo que vamos a hacer para poder llegar a la cantidad que se va a depositar en la institución bancaria es multiplicarla por el número de meses que el trabajador haya laborado. Para el ejemplo, esta persona ha laborado durante el periodo completo, que son los 6 meses, entonces la vamos a multiplicar por 6 y lo vamos a dividir entre el número de meses que tiene el año, que en este caso es 12, y el monto, que para el ejemplo es de 1.799.5, es la cantidad que el empleador tiene la obligación de depositar en la institución bancaria a favor del trabajador. O sea que en resumen se podría decir que para un trabajador que ha laborado el periodo completo de 6 meses, lo que va a recibir como CTS es aproximadamente medio sueldo más un cachito más. Efectivamente. Lo que sucede es que el trabajador lo que tiene derecho es a percibir como compensación por tiempo de servicio es una remuneración al año que se fracciona en 2 depósitos. El de noviembre es el segundo depósito que se realiza en el año, ¿no? Una consulta de Destin Rivadeneira. El abono, pregunta, es en base a la remuneración más comisiones. O sea, ¿se toma en cuenta las comisiones? No. En el caso del trabajador que percibe una remuneración y también percibe comisiones, se tiene que hacer un cálculo en función a las comisiones que percibe. Si esta persona percibe comisiones durante 3 meses, esto se tiene que promediar para considerarlo también como parte de la remuneración computable. Jesús Castañeda pregunta si es que puede usar el íntegro de su CTS para un tema de construcción a través del Fondo Mi Vivienda. ¿Hay alguna forma de usar todas las CTS o no tiene que respetarse esos 4 remuneraciones que menciono al inicio? En efecto, el trabajador no podría hacer uso al 100% para este tipo de actividades. Sin embargo, sí es posible que hasta el 50% pueda servir como referencia para un crédito, ¿no? Esto significa que sirve de respaldo para poder adquirir una casa o un departamento. Pero es solamente como una referencia, no se va a disponer de ese monto, sino sirve como una garantía, ¿no? Y la única posibilidad que da la ley en este momento es que pueda retirar el excedente de las 4 remuneraciones brutas, ¿no? A ver si podría explicar un poquito más sobre este tema de la garantía. Me dice, se usa hasta el 50% de la CTS como garantía para cualquier tipo de crédito. De casa, habitación, básicamente. Un crédito de vivienda, para compra de vivienda. Sí, solamente para ese tipo de créditos. Ahora, en caso esta persona caiga en mora, impago, ¿se podría ejecutarse esa CTS? Hasta el 50%. Eso Sí. es lo que establecería. El banco sí podría cobrarse de... Justamente de sirve CTS. como garantía para ese tipo de situaciones, ¿no? Ok. Otra consulta de Yasmín Córdoba. Pregunta si es que estas reglas de depósito de CTS son tanto para empresas del sector público y privado. Es importante la pregunta que nos hace. Este beneficio solamente se le otorga a los trabajadores del régimen de la actividad privada. No acceden a este beneficio los trabajadores que están contratados bajo el contrato administrativo de servicios, que básicamente es el régimen que regula la administración pública, ¿no? Tampoco tienen derecho a este beneficio los trabajadores que laboran menos de 4 horas diarias o los que vendrían a ser los trabajadores bajo contrato a tiempo parcial, ¿no? O sea, en el sector público no reciben CTS. No, ese beneficio no está establecido para el régimen del régimen público, básicamente, que es los trabajadores que están al amparo del decreto legislativo 276 y del decreto legislativo 1057, que es el contrato administrativo de servicios. Pero hay un régimen donde sí reciben. El régimen de la actividad privada sí recibe este beneficio, no todos los trabajadores
del régimen de la actividad privada perciben estos beneficios. Y tal cual, como se calcula para el sector privado, Sí, el monto. el cálculo que hemos mostrado es para los trabajadores del régimen de la actividad privada, con excepción, como lo señalaba, de los que están contratados a tiempo parcial. Tampoco perciben este beneficio los trabajadores de la microempresa, y el cálculo en el caso de los trabajadores de la pequeña empresa es diferente porque no es en función a una remuneración, sino a 15 jornadas o 15 remuneraciones que percibe el trabajador, ¿no? Ok, otra consulta de Jessica Carpio, pregunta si es que el empleador, para retirar el excedente de CTS, si es que el empleador debe emitir una carta al empleado para que éste se acerque al banco con esta carta. ¿Tiene que la empresa entregarle algún documento para hacer el retiro de CTS? La obligación que tiene el empleador es de hacer la comunicación a la institución bancaria para que el trabajador pueda ir y retirar el monto. No es necesario un documento previo, ¿no? Ah, genial, mejor, ¿no? Para evitar esto, más trámite, más papeles. Efectivamente. En vano. Otra consulta de Víctor Suárez. Nos pregunta si es que para calcular el monto de la CTS es en base a los meses laborados o por día efectivamente trabajado. Este monto se calcula en función a los meses efectivamente elaborados y también se considera la fracción de días una vez que se haya superado los 30 días iniciales, ¿no? En el monto se van a considerar también los meses y los días laborados. Okay. Otra consulta de Ivanov Guevara. Dice, a mí me liquidan cada 3 meses. ¿Cuánto tengo que recibir al año o al medio año de CTS? Parece que su contrato se va renovando cada 3 meses, ¿no? En este caso, no sé si será la situación de efectivamente de la persona que hace la consulta, pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de los trabajadores, porque hay trabajadores que están contratados por un tiempo determinado, si este contrato no supera los 6 meses, el empleador no tiene la obligación de efectuar el depósito en la institución bancaria, sino al término de ese contrato tiene que pagárselo directamente al trabajador. Pero si este contrato inicialmente es por 3 meses y luego se amplía por 3 meses más y ya supera los 6 meses, sí tiene la obligación de realizar el depósito en la institución bancaria. Ok. Otra consulta de Edison Vázquez. En el caso de los trabajadores del sector público bajo el régimen CAS, ¿le corresponde recibir el pago de CTS? Me parece que ya lo ha respondido, pero si puede volver a Sí. dar respuesta. Como bien lo señalé, para el caso de los trabajadores del sector público, este beneficio no aplica porque tienen un régimen diferenciado, ¿no? Juan Carlos Herbacio pregunta sobre el régimen 1057. Creo que ese es el CAS, me parece. Efectivamente, el decreto legislativo 1057 o el contrato administrativo de servicios no está previsto este beneficio para trabajadores bajo ese régimen. Ok. Otra consulta de Jesús Martín Martínez. Si he renunciado en octubre a mi trabajo, ¿tengo derecho a recibir CTS? En lo que correspondería a su liquidación, obviamente se está incluyendo ese concepto que es la compensación por tiempo de servicios, ¿no? En su liquidación se le ha incluido ese concepto. Ok. Alex de Jesús pregunta, en términos generales, si las CTS son 2 sueldos al año. También me parece que lo han mencionado antes, si puede volver a precisarlo. La compensación por tiempo de servicios en realidad es una remuneración adicional que percibe durante el año el trabajador, y lo que se hace, de acuerdo a lo que establece la ley, son 2 depósitos diferenciados, el primer medio sueldo y, como bien lo señalaste, y un cachito más en mayo y luego en noviembre, ¿no? Que es el depósito que corresponde en este 15 de noviembre. Entonces es en promedio un sueldo al año más un poquito más, no llega a los 2 sueldos, no. Respondiendo a Alex de Jesús. Perfecto. Otra consulta de Quispe Yanet Anita. Trabajé 4 años en una empresa, pero no retiré mi CTS, está en el banco. ¿Qué puedo hacer? Al retirarse del centro de trabajo, el empleador debió haberle entregado una carta para poder liberar su CTS en su totalidad. Si no lo ha hecho, puede recurrir a SUNAFIL, solicitar que en este caso SUNAFIL se sustituya como su empleador
y pueda, es una fila, otorgarle la carta. Con esa carta o ese documento, ella va a poder acercarse a la institución bancaria y retirar el íntegro del depósito que se encuentre en la cuenta. Ok, otra consulta de Daniel Pozo para los que están afiliados a la REMIPE. ¿Cómo es el tema del retiro? Dice, ¿es el 50% del promedio de los últimos 6 meses? ¿Cómo es el tema del depósito, perdón, del CTS? Sí. Como lo había señalado, quienes no tienen derecho a este depósito de compensación por tiempo de servicio y que están bajo el régimen REMIPE son la microempresa. Los trabajadores que laboran en una microempresa no acceden a este beneficio, en consecuencia no habría un dinero que retirar de la institución bancaria. Y en el caso de la mediana empresa, sí, o de la pequeña empresa, sí tienen derecho a este depósito, pero el monto es diferente, está en función a 15 remuneraciones diarias. O sea, para que me quede claro, los que están, las empresas inscritas en REMIPE no pagan CTS. Solo las microempresas. O sea, hay un régimen diferenciado en el REMIPE. La microempresa no accede, o los trabajadores de la microempresa no acceden a este beneficio. Ok. Otra consulta de Héctor CR. Si ingresé en septiembre, el 1, y tuve un accidente de trabajo el 6 del mismo mes, ¿me corresponde CTS? En realidad, de acuerdo a lo que establece la ley, si tú te encuentras, has tenido un accidente y obviamente estás con una licencia, por ese motivo sí se van a considerar los días que haya laborado durante ese periodo o que esté con la licencia para efectos del cálculo de la CTS, ¿no? Sí se van a considerar. Otra consulta parecida de Jordan dice, ¿cuánto tiempo, cuántos meses debo tener para recibir CTS? Él dice, tengo por ahora 5 meses. ¿Me corresponde ahora en noviembre? Me parece que sí. Sí, efectivamente, sí le corresponde. Este beneficio se obtiene una vez que el trabajador haya superado el primer mes de labores. Ok. Francisco Flores pregunta sobre el ejemplo que presentamos, si es que la remuneración de la fórmula presentada está descontada el pago a AFP. No, ese es el cálculo sin ningún tipo de descuentos. Ok, ok. Se usa eso, ¿no? Se usa la remuneración bruta, ¿no? Efectivamente. Para hacer todo el cálculo se usa la remuneración bruta. Ok. Marixa Salas tiene otra consulta. Nos pregunta si es que se debe considerar los días laborados en feriados y domingo para hacer el cálculo de CTS. Sí, efectivamente, es todos los días que efectivamente el trabajador labora van a ser considerados dentro de los días efectivamente laborados. Lo que la ley establece es una serie de consideraciones especiales para el caso de que el trabajador por algún motivo no pueda asistir al centro de labores, como bien lo señalamos, si el trabajador se encuentra con licencia por temas de enfermedad o por algún accidente de trabajo, se van a considerar esos días de licencia también como efectivamente laborados hasta un plazo máximo de 60 días. También se van a considerar como días efectivamente elaborados los días de descanso pre y postnatal, por ejemplo. Luis Guevara pregunta si ¿cuánto debe demorar la empresa en liberar la CTS? La CTS debe ser otorgada al trabajador como plazo máximo una vez que se extingue la relación laboral dentro de las 48 horas, ¿no? Pero en caso todavía el trabajador siga trabajando en esa empresa, pero tiene un excedente para retirarlo, ese excedente, ¿en cuánto tiempo uno lo tendría que ya haber hecho el retiro? Lo que establece la ley es, le da al empleador un plazo de 3 días para que pueda comunicarle a la institución bancaria cuál es el monto que puede liberar el trabajador. Ese sería el plazo, ¿no? El de los 3 días. A partir del 4.º día, él podría acercarse a la institución bancaria y hacer el retiro. Ahí ya el retiro es inmediato, ya no hay plazos adicionales. No, la institución bancaria inmediatamente tiene que proceder a entregar el dinero, ¿no? Excedente. Ok. Rodrigo Celis pregunta si es que le corresponde retirar su CTS. Él empezó a laborar en este mes de octubre. ¿Le corresponde? Si él está trabajando, ingresó el 1 de octubre y el depósito se realiza en la quincena de
noviembre, Ajá. él a esta fecha ya va a tener los 30 días efectivamente elaborados y efectivamente le corresponde que le depositen un sexto, ¿no? Un sexto de la remuneración computable. Hay varias consultas donde piden un poco reiterar la norma para el retiro del excedente de CTS. ¿En qué caso se puede disponer de parte de la CTS? Si podía retirar. El tema de los 4 sueldos, okay. Sí, esa normativa. La ley que se dio es la ley 30334. Esta ley permite a los trabajadores liberar el 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas. Eso es lo que establece la ley. Hay una consulta de Raidy Benítez. En el cálculo del monto intangible, ¿se toma en cuenta el depósito de bolsa por cierre de pliego? El depósito. Dice acá, depósito de bolsa por cierre de pliego. Lo que sucede es que para determinar en la remuneración computable, y me imagino que en ese sentido va la pregunta, el trabajador en algún momento puede haber recibido algún tipo de bonificación o asignación especial o diferenciada. Estas asignaciones, por esa calidad justamente excepcional, no van a formar parte de esta remuneración computable. Situación diferente que sucede, por ejemplo, con la gratificación, que es un monto que se percibe, sí, efectivamente, con mayor regularidad en el periodo en el que se va a depositar, o como el caso de la asignación familiar, que es un monto que se entrega mensualmente. La bonificación por cierre de pliego o algún otro acuerdo que pueda haber sido pactado entre el empleador y la organización sindical, se entrega por una sola vez, en consecuencia eso no va a formar parte de la remuneración computable. Ok. Otra consulta de Jesús Martín Martínez. ¿Dónde puedo hacer mi denuncia por incumplimiento en el pago de la CTS de mi empleador? En el caso de que algún empleador no haya efectuado el depósito en los plazos establecidos, puede acercarse a SUNAFIL, hacer la denuncia por escrito o también de manera virtual, señalando los datos de su empleador y efectivamente los periodos en los cuales no se han hecho los depósitos, para que posteriormente un inspector pueda constituirse al centro de trabajo y ver qué es lo que sucedió en relación al tema de estos depósitos, ¿no? Y exigir que efectivamente se cumpla con el depósito a favor del trabajador o trabajadores. Ok, otra consulta de Jorge Iparraguirre. Él nos dice que no tiene el documento de la empresa. ¿Cómo puedo para sacar la CTS si ya no estoy laborando en esa empresa? Sí, usualmente el empleador suele a lo mejor olvidar entregar esta constancia porque es una certificación que indica que el trabajador efectivamente ya no labora ahí, ¿no? Y como lo habíamos explicado anteriormente, también puede acudir a SUNAFIL, solicitar por escrito que SUNAFIL haga la verificación, y SUNAFIL le va a entregar luego una constancia, un documento, y con ese documento él va a poder ir a la institución bancaria y retirar el monto al 100% de la CTS que tenga en la institución bancaria. Ok, Kelly Melissa Contreras pregunta, si en el mes de mayo y noviembre de este año el empleador no ha depositado la CTS, ¿qué puedo hacer? Como bien lo señalamos, puede acercarse a las oficinas de SUNAFIL, que están en la avenida Salaverry en la cuadra 6, y solicitar o presentar una denuncia a su empleador para que posteriormente un inspector pueda ir a hacer las verificaciones y le exija al empleador acreditar el depósito de la CTS, ¿no? Tenemos otra consulta sobre qué monto de remuneración se toma como referencia para el cálculo del CTS. Lizárraga Eduardo señala de que el 1 de mayo tenía una remuneración de 1.000 soles y en agosto ha subido a 1.115. Entonces, ¿sobre cuál de estos dos montos se usa como referencia para el cálculo? La remuneración que se toma en cuenta para el cálculo de la CTS en el caso del depósito de noviembre es la que percibe el trabajador al 30 de octubre y en el caso del depósito de la quincena de mayo la que percibe al 30 de abril. En este caso, la remuneración que se tiene que tener en cuenta es la del 30 de octubre. La remuneración que percibe el trabajador al 30 de octubre va a ser la que va a servir de referencia para efectuar los cálculos de la CTS, ¿no? O sea, si por casualidad es justo el 30 de octubre el trabajador tuvo un aumento,
a pesar de que el resto del tiempo estuvo con un sueldo menor, el cálculo va a ser en base al aumento. Sí, efectivamente, esa es la remuneración que se toma en cuenta para determinar justamente qué montos se van a depositar en esta cuenta. Ok. Jonathan Carlos Moncada pregunta, ¿puedo retirar mi CTS y seguir trabajando en la misma empresa? La CTS tiene un origen por definición. Este monto va a servir de previsión al trabajador ante la extinción del vínculo laboral. En consecuencia, si es un trabajador que va a seguir trabajando, él solamente tiene la posibilidad de retirar el excedente de las 4 remuneraciones brutas. No puede retirar el íntegro de la CTS. Entonces, haciendo un cálculo, alguna persona que recién empieza a trabajar en una empresa, está en cero en CTS, tendría que tener como perspectiva de que va a poder retirar más después de 4 años, ¿no? Porque si es un sueldo, un poquito más de un sueldo por año, sumando tendría que pasar 4 años para que recién a partir del 5.º año él pueda retirar. Esté pensando en retirar, ¿no? Efectivamente. Mientras tanto, solamente que piense que tenga el dinero en una buena entidad financiera donde le pague buenos intereses, ¿no? Efectivamente. Antes de eso no va a poder hacer ningún retiro. Ok. Amigos, muchas gracias por las consultas. Ya estamos con el tiempo. Unas últimas. Aquí Joffer Luján pregunta si es que la empresa ya se dio de baja, era la contrata de una mina. ¿Cómo puede él hacer para retirar la CTS? Igual que en el caso que lo mencioné, ya sea que la empresa ya no exista o que se retiró y nunca le dieron la carta oportunamente, puede recurrir a Sunafil para que ellos se sustituyan como su empleador y le puedan entregar esta carta con la cual se puede acercar a la institución bancaria y retirar el íntegro de su CTS. Y la última consulta de Alberto Villanes es respecto a que si se toma en cuenta las licencias médicas, las ausencias de trabajo por licencias médicas en el pago de CTS. Él nos cuenta que tuvo una licencia médica por accidente desde el 28 de marzo. Él es el gerente incluso de la empresa. ¿Le corresponde el depósito a CTS? Como lo había señalado previamente, lo que la ley considera como plazo máximo, como días efectivamente elaborados en el caso de licencias por enfermedad o por accidente, como es el caso que se menciona, es hasta 60 días. O sea, durante ese periodo se van a considerar como días efectivamente elaborados y en consecuencia, teniendo en cuenta el periodo que pueda haber elaborado él, le correspondería también que se le haga el depósito de CTS, pero esto va a estar en función a los días que efectivamente haya elaborado, ¿no? Y dentro de eso se van a considerar como máximo los 60 días que pueda haber tenido como licencia. O sea, si la licencia fue por 80 días, los 20 días extras ya no se consideran para el cálculo. Efectivamente. Ok, perfecto, señora Ana Rosa Velázquez, muchas gracias por su tiempo. Amigos, muchas gracias por la atención. El video va a ser colgado, el video con toda la entrevista va a ser colgado en unos minutos en el Facebook. Ahí pueden revisar muchas de las respuestas a las preguntas que están haciendo, porque algunas son similares, ¿no? Entonces ahí podrían revisar también las respuestas. Eso sería todo y ya nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad.